Tu canal. Canal 2, Cosquín. En este momento, termina el horario apto para todo público. Bueno, en principio le vamos a decir muchísimas gracias porque pese a todo, al tránsito de este fin de semana y demás, la doctora Ana Nemer Pelliza ha venido a esta entrevista con nosotros. Gracias, Ana. No, por favor, Blanca, un gusto estar siempre contigo, así que sí, me hice un camino de hombre, es decir, re despacio, pero no importa, yo contar que venir a hablar contigo, un gusto, realmente. Bueno, felicitaciones en principio, ahora le contamos a la audiencia, ¿no? Recién lo hablábamos con Beto, con el compañero, acerca de esta invitación que han recibido para que estén representando a la Argentina en la cuarta, ¿es? Sí, en la cuarta conferencia. Es así, por octubre del año pasado recibí una invitación de la Universidad de Sevilla para que presentemos una ponencia viendo nuestro trabajo que estábamos realizando, es decir, por un lado una concientización y por el otro lado una investigación de qué es lo que necesita la sociedad para que esto se revierta. ¿Qué pasa? Todavía no ha mermado las cantidades de... Al contrario, hay más denuncias que antes, aunque ya tenemos 7 juzgados de violencia familiar en Córdoba, se ha incrementado toda una política, pero los números no bajan. No solamente no bajan, sino tuvimos la misma cantidad de femicidios del 2016 y del 2017. Entonces, hay que ver cuál es el problema, cómo focalizarlo y de eso se trata. Cómo enfocarlo fundamentalmente. Exactamente, para que llegue. ¿Por qué? Porque queremos llegar de la puerta para adentro, a cada ciudadano, es decir, a cada persona desde su lugar, ¿qué puedo hacer para cambiar mi conducta? Entonces, por un lado estas charlas que estamos dando, las herramientas legales, psicológicas y también económicas y sociales para que reviertan conducta y también revierta el tema de la educación a los hijos, que son las futuras familias. Y por esto es muy importante, ¿no? Muy importante porque son cambios de paradigmas. Paradigmas familiares aprendidos y tan arraigados en nosotros que un periodista de la voz en un programa de televisión en Córdoba decía, sí, pero dicen todos ahí, pero cuando van a la puerta para adentro ya cambia la actitud y vuelve a ser ese machismo de la gente y todo demás. Y sí, lo más difícil es llegar a nuestra generación, la generación que estamos criando hijos. Entonces necesitamos un cambio de la mamá, de ese papá y decir... Que no sea a lo mejor solamente la palabra, sino las acciones y los hechos. Acciones, hechos y palabras, y los roles del género. Y los roles. Y les damos los fundamentos legales también, porque el Código Civil ha cambiado, el Código Civil del 2015, todo ese proteccionismo que nos daban a nosotras las mujeres, ya no lo tenemos. Y cuando nosotros lo contamos en la charla, hay diferentes reacciones de las mujeres, ¿no? Desde bronca, malestar. ¿Por qué? Porque antes decía la ley, vos quédate en tu casa criando hijos, porque te vamos a proteger siempre, porque vas a ser esa parte de la familia, y el otro es el proveedor. Hoy el nuevo Código Civil nos dice somos iguales en derechos pero también en obligaciones. Entonces, a esa mamá que de golpe se divorcia y se va a los tribunales, el juez dice, tiene 2 manos, es inteligente, somos iguales, está bien, tiene de 6 meses a 1 año para que usted consiga trabajo, se mantenga usted y proporcionalmente a sus hijos. Que es una mujer de 40 años que se dedicó a hacer ese paradigma aprendido de quedarse en la casa, de golpe al mundo laboral. Entonces también eso, investigar, yo también soy de comercio exterior, soy profesora y una maestría, de cómo insertarlo, no solamente local, sino internacionalmente, para que empiece a ganar su dinero desde su casa. Que es un tema, ¿no? Sí, son muchos temas. Entonces, o sea, me parece que son cambios que van a ser lentos de todas maneras, porque este tipo de cambios son profundos. Son profundos y de raíz. Claro, ¿por qué? Porque nosotros ya no podemos criar niñas sin esta herramienta de que sepan que no tienen que relegar sus proyectos. Sus planes, sus decisiones de vida por quedarse en la casa, porque el día de mañana, en 3 meses te divorcias. El divorcio después, no necesitas el consentimiento del otro. Después discutirás tenencia, división de bienes, pero en 3 meses ya no sos nada con la otra persona. Y esa ruptura, esa desprotección de golpe de la mujer, hay que preparar a las mujeres y decirle, nosotros siempre le decimos en las charlas, somos naranjas completas. Ya nadie te viene a completar. Vos tenés tus sueños, no los postergues, porque el día de mañana no está
se fue o lo que sea, vos vas a tener que hacer frente a esos niños y con respecto a tu propia vida. Entonces, desde esta perspectiva, ¿por qué tenemos que cambiar este paradigma de, ay, mira qué buen candidato? Es candidato para él solo. Para vos te tenés que mantener, vos tenés que tener tus sueños. Sí, por eso te digo, son paradigmas muy fuertes. Hay una cuestión cultural muy fuerte en relación a eso. Y bueno, y uno parece, digo, porque también depende de quién y cómo, ¿no? A lo mejor a uno le parece que esto se ha modificado. Y no se ha modificado. No se ha modificado. Esto no se ha movido en 360 grados. A lo mejor recién comienza a modificarse, ¿no? Si uno escucha amistades, escucha familiares, escucha gente en común, y seguimos hasta con las mismas bromas de cuando éramos chicas, de ese broma machista, el micromachismo. Nos habían llamado en otro programa a hablar de el machismo en las cuestiones laborales. A la mujer nos cuesta muchísimo, que la ley dice que somos iguales, y lo dice desde la Constitución Nacional. Claro, sí, sí. Nosotros nos cuesta mucho, y encima que en nuestras casas nosotros estemos dando un mensaje erróneo a nuestros hijos, nos va a costar más todavía más adelante. Entonces, desde la puerta para adentro tenemos que cambiar conductas. Claro, estos cambios socioculturales que son fuertes y que generan resistencia. Y mundialmente, porque Sí, ese sí. congreso, cuarto congreso, conferencia porque lo cambiaron el nombre, antes era congreso, ahora le pusieron conferencia, cuarta conferencia internacional de comunicación y género, que van más de 20 países, se traduce en 5 idiomas las ponencias. Nosotros lo presentamos a la ponencia, que son los primeros resultados de esta encuesta que hicimos, lo presentamos a ellos. Por supuesto con la senadora Laura Rodríguez Machado, que es la oficina de ella, Sí, sí. que lo coordina, me dice, sí, presentalo, no hay problema, porque tiene que ser innovación para políticas públicas. Pasó por un comité científico de más de Qué 10, lindo. sí, es un honor, la Sí, verdad. sí, un y que orgullo. no nos han modificado nada, nos invitaron, tenemos 30 minutos para hablar el 7 de marzo, a las 18 horas vamos a Qué estar ahí. bueno. Y la verdad es que muy contenta porque de esta forma dicen, bueno, no solamente que vamos a ir a hablar allá, sino que vamos a estar en mesas de trabajo con otros países sobre comunicación y género. Bueno, Sí. este tema que el otro día lo hablamos en la radio, Ana, pero que no siempre los públicos son los mismos, ¿no? Este tema de comunicación y género, vos fíjate el valor semántico de las palabras, ¿no? Comunicación y género. Y bueno, básicamente este congreso también está focalizado en los medios de comunicación. Y ellos vieron cómo el año pasado estuve en tantos medios, acá contigo muchas veces, y yo te agradezco, porque yo pienso igual que ellos, los medios de comunicación es fundamental Sí, sí, para el cambio sí, de paradigma. Entonces hemos salido más de 18 veces en canales de televisión el año pasado, más de 35 radios entrevistadas, la tuya incluida, y hemos tenido microciclos de radio. Entonces esa visión desde esta perspectiva de unificar no solo medios de comunicación, charla, y ver y focalizar qué es lo que necesitamos para modificar conducta desde la puerta para adentro, de llegar a esa persona y le haga el clic y diga, no, yo voy a cambiar. Y no es que lo va a cambiar mañana, todos los días, con conductas de todos los días. Es un día a día. Es como los alcohólicos anónimos, hoy Vos no voy a sabés que beber. pensaba en eso. Por eso digo, es un Hoy día a día. Es un día a día. Sí, sí. Hoy no me voy a enojar con mis hijos, lo voy a conversar, lo voy a escuchar. Hoy me voy a contener de decir tal cosa. Hoy, es decir, es todos los días, pero para que lleguemos a que esa persona quiera todos los días cambiar esa conducta, le tiene que hacer el clic. Y a eso estamos enfocados. Y sabés que me parece que está genial esto de poder charlar en las escuelas con los adolescentes. Ay, sí, me encanta hablar con los adolescentes porque que es un muestreo el adolescente. Sí, sí, totalmente. ¿Qué pasa? Según dónde vamos, es la forma. En la adolescencia yo veo mucha niña violenta. Nos ha pasado en secundarias en Córdoba, capital, de estar dando la charla y una niña pegarle en la nuca al varón. Entonces, estamos hablando de prevención de violencia y ¡pah! Le pega. Entonces le digo, ¿por qué le pega? Para que se corra. Le digo, y si él te hubiera pegado, es violencia de género. Claro. Le digo, el respeto va y viene. No te da derecho toda esta protección al tema de género a que vos le pegues a él.
y se le pone el micrófono yo para que ella exprese, y claro, ya se tranquiliza, no son chicos de cuarto, quinto años de la secundaria, ¿no? Pero está bueno hacérselo ver. Exacto, entonces, hacerle notar. Respeto, claro. El respeto va y viene, no es decir, bueno, focalicemos, por eso nosotros queremos una política pública que focalice en el respeto a la persona y no tanto género exclusivo, que se enseñe pero conjuntamente. ¿Por qué? Porque no queremos tampoco que la balanza se incline para el otro lado, en los jóvenes, claro, los adolescentes. De todas maneras, claro, porque si no pasamos de un extremo al otro. Exacto, nosotros queremos sumar una mirada, no desplazar a nadie, sino sumar esta mirada, es decir, empecemos a respetarnos todos, porque ya que la Constitución, ya que el nuevo Código Civil establece que somos iguales, entonces seamos iguales, en respeto, en oportunidades, y tenemos que hacer valer la ley, porque muchas veces la ley está escrita, pero nadie la hace valer, y en eso de micromachismo pasa mucho en las relaciones laborales. Yo te cuento una experiencia, a ver si tenemos tiempo, ¿no? Sí, tenemos tiempo. Bueno, sí, por ejemplo, me acercó una de las mujeres que ya estaba dando la charla, Jane Breg, y me dice, ¿vos sabés qué? Yo tengo un cargo alto y trabajo con 5 hombres. Vino un jefe nuevo. Y cuando entró ahí, me dice, de golpe, me dice, vos Martita trae el café. Dice ella, ¿por qué yo voy a traer el café si fulano y sultano están hace muy poco tiempo? Yo tengo una antigüedad, todos con el mismo cargo. Ja. Otra cosa, así todos los días. Entonces yo le digo, eso se llama micromachismo. Esto es una hostigación que te está haciendo por algún motivo. ¿Qué pasa? Con los roles del género establecen que determinadas conductas o determinados tienen que ser hechas por la mujer. Como por ejemplo traer el café o tomar nota. Vos haces el acta. Vos sos la secretaria. No es un mal cargo ser secretaria cuando lo tienes al cargo de secretaria. En este caso ella no tiene el cargo de secretaria. Entonces le digo, esto sí se ve en cuanto a la ley nacional de la protección integral de la mujer y lo está contemplado en violencia laboral como una forma de hostigamiento contigo. ¿Para qué? Para que deje el trabajo. Claro. Para sentirse la superioridad, pero todavía nos falta que se legisle laboralmente para poderla proteger realmente. Entonces todavía nos falta mucho para pero hacer, es importante el haber iniciado, el que se hable de esto, como decía recién, el poder estar en un medio de comunicación pequeño, más grande, donde la gente que ve y que escucha los programas comience a escuchar esto, a darse cuenta, a interiorizarse y que esto se vaya expandiendo. Esto es fundamental. Es fundamental y que lo vayan aprendiendo los niños. Nosotros otra cosa que les enseñamos cuando podemos dar la charla completa, porque depende en dónde vamos, somos invitados siempre. Ahora el miércoles que viene vamos a estar en la Fundación Despegar. Ahí en calle 27 de abril 991. El 14. Sí, a las 20:30, sí, ya los invitamos, los que puedan estar. Es totalmente gratuita las charlas. La Fundación nos ha abierto también sus puertas. Ellos organizan y nosotros vamos con los profesionales. Sí, cuando podemos dar negociación colaborativa, es otra herramienta más que logramos. ¿Para qué? Para ir acercándonos. Porque las posturas son el problema en cuanto a los niveles de violencia, ¿no? Entonces, la lucha de poder. ¿Quién manda en la relación? ¿Quién manda en la relación madre-hijo, padre-hijo, hijo-hijo? Hijos que maltratan muchísimo a los adultos. Es decir, estamos en una sociedad bastante violenta. Entonces, en general, sí. Lamentablemente. Entonces necesitamos volver a las raíces del respeto y tener una herramienta que se llama negociación colaborativa. Bueno, a ver en qué consiste, digamos, las charlas con relación a esta herramienta. Digo porque, bueno, estamos invitando, pero hay gente que le interesa, es gratuito y puede ir el próximo miércoles a Córdoba. Bueno, el miércoles vamos a dar qué es, qué hacer y cómo prevenir la violencia familiar y de género. Están todos invitados, va a ser un gusto tener aquí gente de Cosquín que vaya para allá. ¿Y qué queremos nosotros? Mostrarle primero la fase psicológica. Una licenciada María Eugenia Poroli, que también va a Sevilla con nosotros. Y que estuvo con nosotros exactamente. Ella va a dar qué es, desde la visión psicológica, la violencia familiar y de género, los ciclos de la violencia, los niveles de violencia. Porque vos cuando empezás una relación, al comienzo nomás se nota la dominación, quererte ya. La preponderancia que se quiere tener sobre el otro. Se está diciendo, yo por celo tengo derecho a decirte cómo te vestís, con quién te juntas, dónde vas a ir. No,
Somos personas más, nuestro derecho establece la individualidad como un derecho indelegable. Sí, entonces, desde el comienzo decir no, para. Yo soy juntos pero no mezclados. En términos bastante, pero eso no quiere decir que yo no me gustes menos o no me gustaría estar con algo mejor contigo, pero yo me mantengo mi individualidad. En el segundo nivel de violencia, eso se incrementa a enojo, a agresiones verbales, y ya la persona ha cedido. En el primer nivel no se dijo nada y eso ya está sentando precedente. Entonces en ese momento tenemos que volver a negociar. Y si la persona no cambia, y hablamos de personas, porque muchas mamás de varones adolescentes se nos han acercado de que los aíslan, les revisan el celular, también lo someten, dejar a la persona. Es durísimo, pero la verdad es que ¿qué pasa? Si pero nosotros seguimos... Es muy duro, pero es muy sano. Exacto, para el futuro de esa persona que está siendo dominada por esta que lo está ya descalificando, ya está sometiéndola, ya está cambiando conducta, ya tiene que decir, no, primero valgo yo como persona, yo quiero estar bien, y si esa persona me quiere bien a mí, me va a aceptar tal cual como estoy, si no, no hay forma de seguir. ¿Por qué? Porque en el tercer nivel de violencia lo relacionamos y le damos un ejemplo a la gente, es lo de la llana dentro de una cacerola de agua. ¿Qué pasa? Vos le encendés una hornalla y la llana se va acostumbrando, como se va calentando el agua. Eso pasa en el primero y segundo nivel de violencia. En el tercero ya esa llana nunca sale si no la ayudan. Entonces ahí necesitamos una psicóloga, y las mismas familias que la ayudan a esa mujer, porque en general el 75-80% son mujeres que se someten, por eso le digo que a la mujer. También hay hombres que sufren violencia, el 20% menos, pero hay. Entonces, de golpe, esa violencia continua, constante, todos los días, es como una gotita continua, ¿no? Que adora la piedra. ¿Y qué pasa? Es impresionante cómo esa gotita era tortura china. Los chinos torturaban de esa forma en la cabeza, ¿no? Y esa tortura de todos los días, no vales nada, no servís para nada, ¿para qué servís? La descalificación del otro. ¿Para qué? Para dominar, para controlar. La burla, la banalización, es la forma de controlar. Entonces ahí necesitamos en el tercer nivel de violencia a un psicólogo, a un psiquiatra, a la familia, a un sacerdote, a un amigo, que se dé cuenta de afuera y la trate de sacar de esa conducta. Porque en el cuarto nivel de violencia ya hay violencia física muy seria, y ahí en el ciclo de violencia que está todo, hay un momento de tensión, una agresión y después el arrepentimiento. Entonces, de esa forma, en el ciclo de violencia cada vez más fuerte la violencia que se va impartiendo, y después se arrepiente y te juran por todos los dioses que va a cambiar, y uno le cree porque tiene hijos, porque lo quiere, porque se ha enfermado. Y porque hay una cultura familiar de la no destrucción. De la familia. Claro, no sé si de ese núcleo de la familia. Pero que no se disgregue la familia. Exacto, ¿no? Es como prioridad máxima. Claro. La mujer, y es una cultura que lo heredamos de nuestra historia, ¿no? La mujer tenía que aguantar todo, porque antes no teníamos ni siquiera derecho. Y de hecho la mujer aguantaba, agachaba la cabeza y estaba en la casa, no trabajaba, no tenía independencia, dependía de ese hombre en todos los aspectos, y además la sociedad le indicaba que debía ser esa esposa y que de ella dependía la familia. Exactamente. Bueno, te cuento un dato. En 1968, ahí dejamos de ser incapaces relativas de hecho para administrar nuestros bienes. Quiere decir que hasta que salió una ley 17711, ¿qué pasa? Esa ley ya nos dijo que nosotros dejamos de ser niños que nos administraban los bienes, los padres o los maridos, y pudimos empezar a administrar nuestros bienes. Ya en el 85 pudimos compartir la patria potestad. ¿Qué quiere decir? Que hasta ese momento todo lo decidía el hombre. Dónde vivíamos, qué hacíamos con los hijos. Nosotros tenemos que bajar la cabeza. En el 87 nos pudimos divorciar. ¿Qué quiere decir? Que podíamos romper ese vínculo, pero mutuo consentimiento. ¿Qué quiere decir? Que eran procesos eternos. Entonces había manipulación. No te doy el divorcio, sí te doy el divorcio. Y al mismo tiempo la ley decía, te tienen que mantener en el mismo estado que estaba hasta que se demuestre que vos tenés otro hombre que te mantenga. Entonces ahí el hombre recién se libera. Hoy con el nuevo Código Civil, todo esto ha modificado también. Movido toda la estructura familiar. Exacto. Entonces la mujer ya no puede pensar como nos enseñaron con nosotras cuando éramos chicas. Ya tienen que pensar por ellos mismos y transmitir eso
a sus hijos, sino desprotege tanto a la mujer como al varón. hombre, sí, tal porque cual. el varón que quiere hacerse el súper machista, que no sabe hacer nada en la casa, los hace incapaces. Yo tengo un hijo de 9 años que ya se cocina, hace su parte y levanta todos la los días, mesa y su cuarto, y la niña hace su hacen cuarto. igual y ejercen su derecho. Así que cuando yo flaqueo, porque es difícil, a todos nos cuesta, Sí, sí, porque totalmente. tenemos una cultura machista. Entonces digo, ay no, pobrecito, ¿qué pobrecito? Los derechos, mamá, y me dicen las otras dos, y tienen razón. En ese momento hago el clic de vuelta. Entonces nos cuesta todo, pero es una lucha desde la puerta para adentro. es el día a día, ¿no? Es el día al día y es lo que queremos transmitir. Y con esta charla que vamos a dar allá, esta ponencia, son los primeros resultados obtenidos de las encuestas que hicimos con las charlas. Es decir, Muy nosotros bien. cada vez que fuimos a las escuelas, lo hicimos llenar encuestas y eso se hizo pasar por distintos análisis psicológicos, legales. Es una encuesta que no lo puedo decir porque el Congreso es la innovación, esas son las condiciones de que el Congreso presente la ponencia, pero una vez que ya regresemos presentamos los resultados que hicimos y cómo vamos a canalizar de ahora en más las charlas para que llegue mejor, porque era la finalidad de este Claro, inclusive para ustedes que están resultado. capacitados para esto, también es un desafío, ¿no? Totalmente. La forma en que se llega, porque a lo mejor la sociedad de Cosquín no es la misma que la sociedad de Córdoba. En consecuencia, el grupo, digo, si venía a dar una charla acá en 2 escuelas secundarias, la idiosincrasia de nuestros jóvenes no es la misma que la de Córdoba capital. Yo me sorprendió cuando vine a Cosquín ¿Sí? a dar la charla acá en el Pío XII. Muy bien, los adolescentes, yo los veía que una predisposición, una aceptación de todo lo nuevo, y los adultos no, ¿vos sabés? Eran reacciones, porque ¿qué decimos? Uno de los problemas de la violencia de género es la banalización. Entonces, yo siempre cuento el chiste de que lo leí en un diario muy reconocido del país, que un policía, eran caricaturas, ¿no? Un policía tomando nota. Señora dice, ¿qué viene a hacer acá? Vengo a denunciar a mi marido por violencia de género. ¿Y qué pasó? Cuénteme. Me regaló un espejo. Ja, 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 ja. Todos los adultos se reían y los chicos no se rieron nada. Entonces, de golpe digo, ¿cómo será que lo tenemos arraigado el machismo de nosotros en nuestra piel, que nos causa gracia algo que ya a los jóvenes no les causa gracia? Qué buena señal que no Es les una buena cause señal. gracia, Le digo, lo tenemos que focalizar a los Claro. jóvenes porque nosotros ya estamos perdidos, le decía. No, claro, está bien. Y la verdad es que de golpe el problema también de los hombres, de la violencia con los hombres, en Córdoba pasó es que un hombre fue a asaltar un banco porque no quería volver a su casa. Entonces asalta el banco y se sienta esperando que llegue la policía por la violencia que sufría en su casa. Entonces yo lo cuento ahí también y de golpe le digo, ¿y ahora cómo lo banalizan? Le dieron prisión domiciliaria. Todos los adultos unas carcajadas, los chicos no se rieron. Le digo, sinceramente, yo tengo esperanza con ustedes, con los adultos estoy perdida. Claro, sí, sí. Si no cambiamos esto de la banalización, porque cuando uno ridiculiza un problema y te causa gracia, no lo podemos solucionar. Y eso lo dice cualquier bibliografía que vos lo leas. El momento de que vos te cause gracia, chistes machistas, denigrante a la mujer, denigrante también al hombre, no vas a cambiar esa actitud, Sí, porque lo estás aceptando. Claro, y es cierto esto, ¿no? Y que por ahí, digo, lo seguimos viendo en los medios de comunicación, a tantos humoristas, fundamentalmente, que continúan en esta línea, ¿no? Del chiste machista, y bueno, sí, la gente a lo mejor va en Es los que propios van a seguir teatros. viendo, porque nosotros tenemos una cultura muy machista y ellos se enojan, los que hacen los chistes machistas, porque eran su trabajo, su forma de encarar las cosas. Pero eso era antes. Si Sí, nosotros sí, no hubiéramos todo. quedado en el tiempo, seguiríamos con el teléfono a disco, el super televisor ese blanco y negro. Hoy tenemos celulares, hoy tenemos otra cultura, hoy tiene que ser primero el respeto. Yo sé que los comediantes ridiculizan no solamente a la mujer, sino a la gente obesa, Sí, a la sí. gente fea. Es decir, son su target, porque eso genera risa en la sociedad. Bueno, sin ir más lejos, lo que pasó en su momento con el programa de Tinelli, ¿no? Esta Totalmente. cosificación de la mujer, y Bueno, a es raíz todo de un tantas tema, cosas empezó a modificarse, a cambiar algunas cosas, y de hecho hay
todavía siguen los cuestionamientos en relación, y estas cosas también hay que hablarlas y mostrarlas. Bueno, y hay distintos temas, ¿no? Por ejemplo, en Mendoza iban a sacar, o ya sacaron el tema de la reina de la belleza, y hubo un montón de comentarios por qué, si las niñas también así se podían potenciar para trabajar de eso. Es decir, yo creo que los extremos son malos. Sinceramente, la reina de la belleza, que potencia en una zona, en lugar, yo no estoy en contra. Me parece que es una posibilidad para que se siga una carrera determinada. No veo que ahí se cosifique ni mucho menos, sino es una Pero carrera. es distinto por ahí. Pero es distinto, Sí, porque sí. no es lo mismo. Yo creo que hay límites, pequeñas líneas que nosotros tenemos que no irnos de un extremo a otro. Exacto, no pasarlos. Exacto, lograr verlas a esa. Entonces, de golpe, a mí también me gusta ver las niñas de reina, de la belleza, de la simpatía, de todo, porque ellas ya después hacen una carrera de modelo, y de la modelo después hacen diseño, y después se mantienen. Yo no veí mal eso. Entonces, de golpe ir al otro extremo, que ya la mujer no pueda ni mostrar. Vamos a ir a los árabes, que vamos a estar con túnica, no mostrar, no, me muero. Y no pasa por ahí. No pasa por Claro, ahí. sí, no sí, no tal es cual. ese extremo. La idea es respeto. Nosotros nos respetamos el trabajo de la persona, independientemente del sexo que tenga. Yo creo que por ahí va el camino. No empezar a coartar toda la función, porque tenemos una cultura también de la mujer nos gusta sentirnos bonitas también. Entonces, es naturaleza femenina también. Entonces, yo creo que el límite está en el respeto. Si vos respetás Y al por ahí otro, también el sentido común en relación a muchas cosas, ¿no? en muchos temas. Entonces, Sí. por ahí, por no irnos al otro extremo de ya género absoluto, de que un poco más tengamos que salir de túnica y el hombre ni mudo, ni mirando el piso, caminando. Claro, yo creo sí, que sí, se entiende. El respeto es la base de una sociedad sana. Ujú, Y, totalmente. y desde afuera, desde el ceder el paso, ayudar al otro, yo creo que nos va a ayudar a todas nuestras relaciones interpersonales y sociales, porque vos si empezás con respeto de dentro de tu casa. Claro, y que las afuera. nuevas generaciones, ¿no? Sean también de alguna manera quienes puedan comprender esto para empezarlo a expandir, ¿no? Exacto. Porque los jóvenes también tienen sus propios códigos, Sí, su propia necesitamos manera. que la niña no quiera parecerse varón, Ujú. a querer pegar, porque eso yo veo mucho en la secundaria, muchas niñas, no todas por supuesto, pero muchas niñas para equipararse, para hacerse ver o cosas, con el vocabulario, con la forma de tratar, en vez de que el hombre empiece a tratar mejor, el varón en la secundaria, ella empezó a tratar mal también, malas palabras, grotesco, empujar, pegar. Entonces, yo creo que si empezamos a respetarnos y decir si esto duele, no causa gracia, ¿a quién favorece? Vamos a tener, pero ¿qué pasa? Muchas de estas personas tienen problemas en la casa de violencia. Entonces, todo lo que Eso sea te iba a bullying, decir, estas cosas generalmente se aprenden. bullying, el esto del bullying, que también uno cuando vamos a los colegios y nos piden exclusivamente que demos bullying, nosotros lo damos. ¿Qué pasa? El que ejerce la violencia generalmente o es testigo de violencia en su casa o sufre violencia en su casa. Entonces, cuando ya cualquiera podemos ser víctima, porque hay trabajos realizados que dicen que la víctima es lo que le hace representar al agresor. Ah, mira. Entonces el agresor, por ejemplo, te hago en cuenta, una niña que le pegaba a otra niña, ¿por qué? Porque el padre la había dejado a la madre por una niña, una mujer que tenía determinadas características físicas. Entonces cuando ella va y la ve a esta niña, le representaba a la otra, la hostigaba, hasta le cortó el cara. Entonces este trabajo decía, no importa cómo sea, la víctima es víctima porque el agresor es representativo del agresor. Claro. Entonces nosotros cuando vamos a hablar de bullying en los colegios, hablamos de que hay 3 tipos de agresiones, es decir, que son agresores y cómplices directos, que es el agresor directo, que tiene este problema y que hay que tratarlo, porque si uno lo deja estar, tiene problemas sociales futuros, hasta problemas legales podría tener. Exacto. Está aquel que lo aplaude para que no lo agreda a él, lo aplaude porque le causa un tema de ese que le agrada la agresión hacia otro.
Claro, le da beneplácito ver que otro se ha agredido, y aquel que simplemente es observador, pero que viraliza toda la agresión en los medios. Que es lo que pasa muchas veces con los jóvenes que se pelean en una esquina. Exacto. El resto filma y lo sube a los medios, Exacto. a las redes sociales. Exacto. Y yo les dije, cuando vamos a dar en los colegios, ustedes son cómplices, Claro. son tan agresores como el que agrede. Ustedes son tan responsables. Y la ley penal establece una penalidad, en el derecho aduanero son iguales penas, en los cómplices como en los autores, ¿no? Pues soy profe de derecho aduanero. Entonces le digo, ustedes son cómplices directos según la ley penal. Entonces, en este caso, ustedes si viralizan esta situación, Exacto. que esto le afecta directamente a víctimas, que hay un montón de casos de que se han suicidado por eso. Sí, Ustedes sí, son sí, de hecho. responsables. Nosotros se lo decimos, son responsables de esta actitud. Entonces, no son nada inocentes. Entonces, no solamente se tiene que trabajar sobre el agresor, sobre la víctima para que denuncie, para que se la pondere, que no es una responsabilidad de esa persona, sino que es una consecuencia de esta persona agredora, agresiva, y también al entorno, a los aplaudidores que le decimos, a los cómplices directos de esto. Entonces, por eso es cuando lo decimos en el colegio, el silencio que se hace. Entonces le digo, si ustedes viralizan esa agresión, ustedes son responsables de esa muerte O futura. las rueditas que hacen mientras se golpean y eso. Y nadie interviene. Claro. Son cómplices, son tan aplicables Tan a la sanción, responsables como el otro. como el que agrede. Entonces, si nosotros empezamos a modificar conducta, ¿qué puede hacer el observador? Ir y hablar con una autoridad. Si no te animas porque el agresor es muy fuerte y tenés miedo, anda a la autoridad, ya sea en tu colegio, en tu club, Sí, sí, anda donde a la fuese. autoridad y contale y decirle a esa víctima que está cerca, porque no sabemos cuándo va a ser ese observador, va a ser la próxima víctima, porque Tal cual. depende exclusivamente del agresor. Entonces, por eso nosotros en cada lugar que vamos a la charla adaptamos al auditorio. En este caso, el del que es la fundación, es una fundación que se dedica a ayudar a la gente. Excelente el lugar, la verdad que escucharlo da un gusto. Va público en general, ya se toca temas generales. Bien. ¿Por qué? Porque adaptamos y es un poco el termómetro, el auditorio. Te va guiando también la charla, porque después siguen los Claro, abogados. de acuerdo al público que haya. Exacto, después de la psicóloga sigue el abogado que da las herramientas legales, qué se puede hacer, dónde denunciar, cómo se tiene que hacer la denuncia. También va a estar ahí el doctor Lucio Prelato y el doctor Daniel Vaz dando las herramientas legales, y cómo es el procedimiento. El doctor Vaz da todo el tema de daño económico, que es el menos conocido de los daños. Sí, con la nosotros sociedad. tuvimos la posibilidad, ¿no?, de hacer en 2 programas y hablar sobre este tema, que inclusive recibimos muchísimos mensajes en relación a esto. Mira. Porque es el que menos se conoce, Exacto. tal cual. Por eso es tan necesario que lo hagamos público. Entonces va a dar las herramientas y cuáles son los últimos fallos sobre el daño económico y cómo se puede prever. Y la última parte lo doy yo, que es la concientización, que es hilar todo lo que se ha dado para encaminarlo para Bien. el tema de la concientización. Así que están todos invitados para que el miércoles Bueno, pase. esto es el miércoles próximo a la hora 20:30 en 27 de 27 abril de abril. del 91. Bien. Es la Fundación Despegar, que hace más de 15 años que está, pues muchos conocen por el otro, Despegar. No, esto es esta hace es Fundación mucho. Despegar, sí. Que hace mucho tiempo está, que está conjuntamente con la Fundación Secretos que sí se dicen. Yo así los conocí, es sobre lo más aberrante que hay sobre violencia sexual sobre los niños, ¿no? Es una cosa que es terrible y que es una forma de violencia familiar Terrible. terrible, que es la forma de ponerlo sobre la mesa, porque yo los apoyo totalmente en lo que necesiten. Yo les dije a ellos, porque es un tema que todos como mamá tenemos Sí, un sí, miedo realmente terrible. es terrible. Entonces la primera forma, no negarlo, no cerrar los ojos, es ponerlo sobre la mesa. Es decir, hay que hablarlo, hay que decir que cuáles son las caricias que son buenas, las caricias malas, a quién tenemos que hablar, dar la confianza en nuestros niños y cómo hablar a los niños. Totalmente. Entonces, de esa forma nos han abierto las fundaciones a nosotros para el miércoles. Buenísimo, buenísimo. Bueno, te comprometemos, Ana, que cuando regreses de España, después de participar en esta 4ª conferencia, bueno, podamos coordinar un día para que nos Totalmente. cuentes las experiencias, para que
también, ¿no?, nos cuente la experiencia del resto de los países que van a compartir allí, cómo trabajan en relación a estos temas. Sí, totalmente, Blanca, muchísimas gracias por tu espacio, muy cálido siempre tu intervención y con todo gusto, cuando regrese después del 12 de marzo, vamos a brindarle las novedades, porque Dale, la verdad buenísimo. que allá todo va a ser novedad, Claro. y la idea es qué puede servirnos a nosotros con nuestra idiosincrasia para poderlo aplicar aquí, Perfecto. porque cada país tiene su cultura, entonces ver de entre toda esa cantidad de ponencias y seminarios y congresistas, y va a estar libro y bibliografía que podamos traer, qué podremos aplicar para ir mejorando. Buenísimo. Gracias por haber estado. Muchísimas gracias a ustedes. Pausa y volvemos.